El juicio a los templarios en cuando Roma temió a los caballeros. Dicen que en las noches más silenciosas de Europa, cuando el viento sopla sobre las ruinas de antiguas fortalezas, aún se escuchan pasos metálicos como si caballeros invisibles caminaran entre las sombras. ¿No es producto del azar? Es la memoria de un poder que un día desafió a reyes y papas, y que fue borrado de la historia oficial con una precisión casi quirúrgica. Un poder llamado la Orden del Temple. Imagina un amanecer del siglo XIV. El cielo es gris, la humedad cala, los huesos y las calles adoquinadas de París aún duermen. Solo los sacerdotes despiertan, pero no para rezar, sino para obedecer una orden secreta, una orden que cambiaría el destino de Occidente. Fue en ese instante cuando el rey Felipe de Francia, conocido como el Hermoso, selló uno de los capítulos más oscuros del cristianismo medieval, el inicio del juicio contra los templarios. Una cacería disfrazada de justicia que tenía un propósito siniestro, oculto entre los muros del Vaticano y los salones del poder real. Los templarios habían nacido 2 siglos antes, y su luz se expandió con rapidez. Eran monjes guerreros, hombres que habían jurado pobreza, castidad y obediencia, pero también eran los custodios de rutas comerciales, administradores de tierras, banqueros de nobles y guardianes de secretos tan antiguos que incluso hoy parecen irreales. A donde llegaban surgía un aura de protección y temor. No solo protegían peregrinos, parecía que protegían algo más, algo que nadie se atrevía a mencionar, pero que los reyes observaban con creciente inquietud. Y entonces, como toda fuerza que crece demasiado, comenzaron a despertar sospechas, rumores de rituales nocturnos, acusaciones de herejía, susurros de que adoraban a una figura prohibida, un ídolo sin nombre que la iglesia no podía tolerar. Pero lo que nunca se dijo abiertamente fue el verdadero motivo del ataque. En los templarios eran demasiado ricos, demasiado poderosos y demasiado independientes. No respondían al rey, no respondían a ningún reino. En realidad, no respondían a nadie, salvo a su propio gran maestre y a los misterios que custodiaban desde Tierra Santa, el 13 de octubre, un día que muchos historiadores consideran una cicatriz en el calendario. Las puertas de los templarios fueron derribadas al amanecer. Cientos de caballeros fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. Sus tesoros desaparecieron, sus archivos también. Sus símbolos fueron quemados, y el Papa, que debería haberlos defendido, guardó un silencio que retumbó como un eco eterno, porque incluso Roma sabía que enfrentarse a ellos era desafiar fuerzas que jamás debieron tocarse. Pero aquí comienza lo realmente inquietante. Los templarios no se defendieron, no levantaron sus espadas, no invocaron sus privilegios papales, no huyeron, permanecieron en silencio, como si la orden hubiese aceptado una verdad que el resto del mundo aún no comprendía, como si supieran que su caída no era un final sino el cumplimiento de una profecía interna, una que hablaba de renacimiento, de ocultamiento y de un regreso que solo se daría cuando el mundo estuviera preparado para entender aquello que protegían. Este silencio desconcertó a sus acusadores. Ni torturas ni amenazas rompieron esa serenidad, y en la sombra de ese silencio se escondió el mayor misterio. ¿Qué sabían los templarios que no podían revelar? ¿Qué verdad protegían que valía más que sus vidas? ¿Y por qué Roma temió tanto a un grupo de monjes soldados que decía servir a Dios? Ahora pausa. Un instante, respira hondo. Wise, porque este es uno de esos relatos donde la historia visible es solo la superficie. Una máscara cuidadosamente construida para ocultar capas de conocimiento prohibido, pactos secretos y decisiones que redibujaron el mapa del poder. Si sientes que algo dentro de ti quiere conocer más, si la duda te llama, recuerda que este canal está hecho justo para eso. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas. Esta es la puerta, y acabamos de tocarla. La operación oculta del Vaticano y la corona en el día en que el Temple fue traicionado para comprender el juicio contra los templarios. Debemos entrar en los pasillos donde la verdad se diluye, donde los documentos se escriben para ocultar más de lo que revelan, y donde las decisiones nacen lejos de los ojos del pueblo. Allí, en lo profundo del tejido político del siglo XIV, se gestó la conspiración que destruyó a la orden más poderosa de la cristiandad. Y como todo acto oscuro, comenzó con miedo. El rey Felipe, aplastado por deudas impagables, observaba con resentimiento cómo los templarios manejaban su propio sistema financiero, más ordenado y eficiente que el de cualquier reino de Europa. Mientras los nobles se endeudaban en guerras inútiles, la orden acumulaba riquezas y manejaba rutas comerciales que cruzaban océanos. No eran solo monjes, eran arquitectos del comercio medieval. Eran la banca, eran la infraestructura,
y eso despertaba el odio del rey. Por su parte, Roma veía algo aún más alarmante. Los templarios habían pasado siglos explorando Tierra Santa, excavando bajo las ruinas del Templo de Salomón, viajando entre monasterios del desierto y recibiendo enseñanzas de sabios orientales. En sus viajes, recolectaron manuscritos prohibidos, reliquias desconocidas y símbolos que la Iglesia no podía controlar. Su conocimiento era vasto, antiguo y profundamente peligroso para la ortodoxia. Cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo, algo sucedió en la penumbra de los archivos papales. Un documento desapareció. Un sello fue colocado sobre otro, y de pronto se abrió un expediente de investigación sobre la conducta de la orden. Acusaciones sin pruebas comenzaron a circular. Adoración de ídolos, renegar de Cristo, ritualismo, cada una más absurda que la anterior, pero todas diseñadas para un propósito: en quebrar la reputación de los templarios antes de quebrar su estructura. El Papa Clemente, presionado más allá de su voluntad, autorizó investigaciones preliminares, pero lo que ocurrió después fue una traición sin precedentes. Cuando el rey Felipe ordenó la captura masiva de los templarios, el Papa quedó atrapado entre su deber espiritual y el miedo político, y eligió el silencio. Un silencio que equivalía a condena. En París, los interrogatorios comenzaron de inmediato. Las cámaras estaban frías, húmedas, sumidas en una oscuridad que parecía devorar la esperanza misma. Los templarios encadenados fueron sometidos a torturas diseñadas para arrancar confesiones que nunca habían existido. Y aún así, muchos guardaron silencio. Otros murieron sin hablar. Solo algunos, destruidos física y mentalmente, firmaron declaraciones falsas que serían utilizadas como pruebas. Pero mientras la corona celebraba lo que creía una victoria, en Roma ocurría algo inquietante. Ciertos cardenales comenzaron a cuestionar la rapidez del proceso. Los monjes notaron que ciertos cofres con documentos de la orden nunca llegaron a los archivos oficiales, y en los pasillos del Vaticano surgió un rumor que ponía en duda toda la narrativa oficial. Los templarios habían escondido su verdadero tesoro antes de las capturas. No se trataba de oro ni de joyas. Se hablaba de manuscritos escritos en lenguas antiguas, de mapas de rutas desconocidas, de símbolos que no pertenecían a ninguna tradición europea. Se decía incluso que habían resguardado un conocimiento transmitido desde tiempos anteriores al cristianismo, un saber que desafiaba la autoridad religiosa. Y este rumor, aunque jamás confirmado, fue suficiente para que el Papa sintiera que se había desatado una fuerza que no podía frenarse. Hay un detalle escalofriante que pocos mencionan. Cuando el rey Felipe exigió al Vaticano que disolviera oficialmente la orden, un grupo de monjes copistas descubrió que ciertos archivos recién escritos contenían en el margen anotaciones codificadas, frases en latín que parecían advertencias. Entre ellas, una se repite en varios documentos: a non omnes sunt captivi. No todos fueron capturados. Esa frase generó más sospechas. ¿Sabía alguien dentro del Vaticano que parte de la orden había escapado? ¿Había templarios protegidos por otras coronas? ¿O simplemente había miembros que jamás revelarían lo que el Temple había encontrado bajo la tierra sagrada de Jerusalén? Mientras estas preguntas se multiplicaban en secreto, la maquinaria del juicio seguía avanzando. Los templarios eran presentados como enemigos de la fe. El discurso se repetía en iglesias, plazas y cortes. Y mientras más se repetía, más real parecía. Las acusaciones se convirtieron en verdades para la multitud, y la multitud pidió sangre. En medio de esa oscuridad, te invito a seguir explorando este camino prohibido. Si sientes que esta historia toca algo profundo, algo que las versiones oficiales no explican, dale me gusta y acompáñanos. En este canal seguimos el rastro de lo que otros prefieren silenciar, los secretos que nunca declararon, el misterio interior del temple mientras los templarios eran interrogados en mazmorras húmedas. Algo más profundo estaba ocurriendo, un fenómeno silencioso, casi imposible de explicar desde la lógica común. A pesar de la tortura, a pesar del miedo, a pesar de las amenazas, la mayoría de los caballeros permaneció inexplicablemente tranquila. Este detalle, ignorado por los cronistas oficiales, se convirtió en la pista más inquietante para quienes estudiaron el caso siglos después, que sabía esta orden que les permitía afrontar la muerte con una serenidad casi sobrehumana. Los guardias describieron a los templarios como hombres que murmuraban oraciones desconocidas, textos que no pertenecían al latín cristiano. Había quienes afirmaban que algunos caballeros parecían entrar en un estado de trance, repitiendo frases que hablaban de una luz interior, de un secreto que no pertenece a este mundo, o de la llave entregada bajo la arena de los reyes antiguos. Frases que jamás se registraron oficialmente, pero que sobrevivieron gracias a relatos dispersos, casi siempre ocultos. Aquí surge una pregunta que pocos se atreven a hacer.
La fuerza de los templarios provenía de su espada o de otra cosa, algo invisible que habían aprendido o descubierto durante su estancia en Tierra Santa. Los templarios pasaron décadas excavando bajo las ruinas del antiguo templo de Salomón, y aunque la historia tradicional afirma que buscaban reliquias cristianas, algunos investigadores han sugerido que su interés iba mucho más allá. Se sospecha que encontraron textos hebreos precristianos, diagramas antiguos relacionados con geometría sagrada y referencias a rutas desconocidas que conectaban templos de distintas civilizaciones. Es decir, un conocimiento que podía explicar por qué su mente parecía distinta, por qué hablaban de un poder interior que no dependía de la iglesia. Es en este punto donde el misterio alcanza un nivel casi místico. Un pequeño grupo de monjes copistas del siglo XIV registró en sus diarios privados que algunos templarios prisioneros pronunciaron palabras en lenguas de Oriente, en dialectos que los europeos no reconocían. Lo llamaban la lengua de los sabios del desierto. No era árabe, ¿no? No era hebreo, no era latín. Y los templarios se negaron a traducirlo. Un guardia mencionó que escuchó una frase repetida por varios caballeros en la luz: no pertenece a los tronos. Otra frase que aparece en registros dispersos es aún más inquietante: hay un reino por encima de los reyes. Palabras que no solo eran teológicamente peligrosas, sino que insinuaban una filosofía que contradecía el orden establecido, una mentalidad que ningún rey ni papa quería que se propagara. Aquí entra el elemento que la historia moderna ha preferido ignorar. Algunos testimonios afirman que los templarios practicaban ejercicios de respiración, concentración o trance, que les permitían soportar el dolor o entrar en un estado mental más profundo. Y aunque esto suena cercano a disciplinas orientales, lo inquietante es que Europa medieval no tenía acceso a estas prácticas, a menos que alguien se las hubiera enseñado. Y si eso ocurrió, ¿quién fue? ¿Qué maestro del desierto compartió un conocimiento que el cristianismo nunca aceptó? Pero hay algo aún más perturbador. Un escriba anónimo del Vaticano, citado en un registro marginal que pocas veces se muestra al público, escribió que durante los interrogatorios, varios templarios sonreían al morir, como si supieran que aquello que protegían no podía ser destruido con fuego ni tortura. Una sonrisa que no es normal en hombres que enfrentan la muerte violenta. ¿Por qué sonreían? ¿Qué visión guardaban en su interior? ¿Qué los hacía sentir invencibles incluso cuando todo les estaba siendo arrebatado? Los templarios nunca revelaron abiertamente sus descubrimientos, ni siquiera bajo tortura, ni siquiera ante la inminencia de la hoguera. Su silencio no fue miedo, fue protección. Fue lealtad a algo que consideraban más grande que cualquier institución humana. Esta tercera sección nos lleva a un punto clave. Los templarios no temieron al Vaticano, no temieron al rey, no temieron al juicio. Lo que realmente temieron fue que el mundo no estuviera preparado para conocer aquello que habían encontrado y quizás no lo es. Si sientes que algo de esta historia te eriza la piel, o que hay más de lo que nos contaron, suscríbete para seguir explorando estos ecos prohibidos de la historia. En este archivo oculto, cada revelación abre una nueva puerta. La gran revelación en lo que existía bajo el templo y el legado que nunca murió para entender lo que realmente ocurrió con los templarios. No basta con revisar documentos, juicios o confesiones arrancadas con hierro al rojo vivo. Hay que volver al origen, al lugar donde todo comenzó, en las ruinas del antiguo templo de Salomón. Allí, bajo toneladas de piedra antigua, bajo corredores olvidados por el tiempo, bajo la historia visible, se encuentra el verdadero núcleo del misterio. Durante casi una década, los primeros templarios habitaron ese espacio sagrado. No lo usaron como fortaleza militar, no lo convirtieron en un convento común, lo excavaron día y noche en silencio, con un cuidado casi ritual. Esto no lo dice la historia oficial, pero sí lo mencionan crónicas árabes y ciertos registros templarios posteriores. ¿Qué buscaban con tanta devoción? ¿Por qué un grupo de monjes guerreros dedicaría sus primeros años no a combatir sino a excavar las entrañas del templo? Lo que encontraron, según múltiples tradiciones ocultas, no fue una reliquia común, no fue un tesoro de oro, no fue un objeto de adoración, fue conocimiento prohibido. Algunas versiones hablan de rollos escritos antes de la caída de Israel, documentos que contenían explicaciones sobre geometría sagrada, arquitectura iniciática y métodos de concentración espiritual utilizados por sacerdotes antiguos. Otros mencionan que encontraron mapas que mostraban rutas marítimas que conectaban culturas que oficialmente jamás habían tenido contacto. Y hay relatos aún más inquietantes que hallaron fragmentos de un saber que hablaba de una energía interior, una chispa divina presente en cada ser humano, independiente de cualquier iglesia, rey o estructura de poder. Si esto es cierto, entonces se entiende por qué los templarios fueron perseguidos, porque ese conocimiento sí se difundía,
Podía destruir los cimientos sobre los que Europa había sido gobernada durante siglos. Imagina por un momento el impacto que tendría revelar que la divinidad no se encuentra en templos ni instituciones, sino en cada persona. Imagina el peligro que representaba para reyes y papas la idea de que no se necesita intermediarios para tocar lo sagrado, que el poder espiritual no depende de jerarquías, sino del interior del individuo. Esta sola idea era suficiente para que cualquier gobernante del siglo XIV exigiera fuego, tortura y eliminación total. Uno de los documentos más enigmáticos atribuidos a los templarios, aunque su autenticidad sigue siendo discutida, menciona algo llamado la línea de la luz interior. Según este texto, el templo de Salomón había sido construido sobre un lugar donde convergían corrientes energéticas antiguas, líneas que no podían verse pero que habían sido respetadas por culturas anteriores. Los templarios habrían estudiado estas líneas como si fueran un puente entre el mundo físico y uno invisible. Y si esto es cierto, explicaría por qué siglos después, arquitectos masones retomaron símbolos, medidas y proporciones que curiosamente coinciden con las proporciones del templo. Esto nos lleva a otro punto clave. Cuando los templarios fueron capturados, muchos esperaban encontrar cofres, documentos o mapas en sus fortalezas, pero no encontraron casi nada. Se dice que un día antes de los arrestos, varios carros salieron de París hacia destinos desconocidos. Otros afirman que pequeñas embarcaciones abandonaron puertos templarios en la noche, sin registro, sin rumbo declarado. Hay incluso quienes creen que parte del legado templario cruzó el océano antes que cualquier expedición oficial, llegando a regiones donde Europa creía que solo existía vacío. Pero el punto más inquietante no está en lo material, sino en la transformación interior que los templarios experimentaron después de sus descubrimientos. Varios cronistas describen que los caballeros que regresaron de Tierra Santa parecían distintos, más serenos, más introspectivos, menos dispuestos a obedecer órdenes ciegamente, como si hubieran encontrado algo que les dio perspectiva sobre la vida, el poder y la muerte. Durante los interrogatorios, incluso los verdugos notaron esto. Los templarios no suplicaron, no negociaron, no acusaron a nadie, simplemente guardaron silencio, un silencio que no era resignación, sino una especie de certeza profunda, una convicción que ningún tormento podía quebrar. Y si ese silencio era parte de un pacto, y si la información que habían encontrado era demasiado peligrosa para caer en manos de reyes y papas, y si ese conocimiento les había enseñado que el verdadero poder no estaba en la espada, ni en la riqueza, ni en los reinos, sino en la mente humana. Aquí llegamos a una teoría que durante siglos ha sido susurrada por órdenes esotéricas, masones, rosacruces y sociedades discretas. A los templarios no murieron en se transformaron. Su estructura oficial fue destruida. Xi'an, su nombre, fue apagado. Sus castillos fueron confiscados. Pero su legado continuó a través de hombres que escaparon, que trasladaron el conocimiento a otras tierras y que fundaron nuevas hermandades bajo símbolos diferentes. Algunos creen que el temple renació como la masonería, otros aseguran que sobrevivió como un linaje oculto que sigue operando en la sombra. Otros más dicen que su conocimiento fue fragmentado y dispersado entre varias órdenes para protegerlo. Pero lo cierto es que los templarios dejaron una huella tan profunda que incluso hoy sus símbolos aparecen en iglesias, catedrales, edificios gubernamentales y documentos que nadie cuestiona, como si su presencia permaneciera latente. El juicio público fue solo un teatro. La verdadera batalla ocurrió en el plano invisible, una batalla entre quienes deseaban monopolizar la verdad y quienes habían descubierto que la verdad no puede encerrarse. Si has llegado hasta aquí, ya percibes que esta historia no es solo un capítulo del pasado, es una advertencia, un recordatorio de que lo prohibido casi siempre es aquello que puede liberar al individuo. El último hoguera y la maldición del gran maestre, a la verdad que Roma nunca controló la madrugada del día en que Jacques de Molay, último gran maestre del temple, fue llevado a la hoguera. París estaba envuelta en un silencio antinatural. No había viento, no había avis, no había movimiento. Como si la ciudad misma contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. Los templarios que quedaban estaban encadenados, agotados por años de tortura, pero aún conservaban algo que ninguna llama podía consumir en la mirada firme de quienes conocen una verdad que supera cualquier reino humano. Cuando de Molay fue colocado sobre la pira, no parecía un hombre derrotado. Sus verdugos esperaban lágrimas, gritos, súplicas, pero lo que recibieron fue una serenidad tan profunda que algunos soldados retrocedieron. Era la misma calma que habían mostrado los templarios desde el inicio del proceso. Un silencio que contenía siglos de conocimiento. Un silencio que no pertenecía a ese momento, sino a una sabiduría que venía del desierto, de templos antiguos, de la energía que habían descubierto bajo las piedras del templo de Salomón. Los cronistas oficiales escribieron que el gran maestre confesó sus crímenes, pero los testigos que estuvieron presentes narraron algo muy diferente. Aseguraron que, antes de que la llama lo alcanzara, Jacques de
Malay levantó la voz y lanzó una advertencia que atravesó la historia como un cuchillo invisible. Declaró que tanto el rey Felipe como el Papa Clemente serían juzgados por Dios antes de que terminara el año. Y así ocurrió. Uno murió envenenado, el otro cayó enfermo y nunca volvió a levantarse. Dos muertes tan rápidas y precisas que incluso los observadores más escépticos sintieron que se había desatado una fuerza que no podían comprender. Fue en ese instante cuando nació la leyenda de la maldición templaria. Pero más allá del mito, lo que realmente inquietó a Europa no fue la maldición, sino lo que representaba, porque si los templarios habían sido eliminados para borrar un conocimiento peligroso, ¿cómo podía un hombre condenado tener tanta certeza sobre lo que ocurriría? ¿De dónde provenía su visión? ¿Qué sabían sobre el destino, sobre el tiempo, sobre la mente humana? Aquí es donde el misterio alcanza su punto más profundo. Algunas tradiciones ocultas afirman que los templarios habían aprendido a leer patrones invisibles, ciclos que determinaban el ascenso y caída de los poderosos. Otras versiones señalan que poseían textos que explicaban la conexión entre mente y realidad, enseñanzas que siglos después aparecerían en movimientos filosóficos y científicos, pero que en la Edad Media eran consideradas peligrosas, incluso heréticas. Si esto es cierto, la muerte del gran maestre no fue una victoria del poder, sino un recordatorio de que lo invisible siempre supera a lo visible. Después de la ejecución, algo empezó a inquietar al Vaticano. Informes llegados desde distintos puntos de Europa mencionaban que pequeños grupos de templarios habían desaparecido, misteriosamente antes de ser capturados. Algunos se refugiaron en Escocia, donde ciertas leyendas aseguran que ayudaron a construir estructuras con simbología que no pertenecía a ese tiempo. Otros viajaron hacia Portugal, donde la orden fue reorganizada bajo un nombre distinto, pero manteniendo los mismos rituales internos. Y hay quienes sostienen que una parte del temple viajó más lejos, hacia tierras que Europa no reconocería oficialmente hasta muchos años después. La desaparición de los archivos templarios fue aún más desconcertante. No se encontraron sus mapas, no se encontraron sus rollos, no se encontraron sus manuscritos secretos. ¿Cómo podía una orden que abarcaba medio continente desvanecerse sin dejar rastro documental? La única explicación posible es que lo habían preparado todo desde antes, que sabían que venía un ataque, que su silencio no fue sorpresa, sino estrategia, como si hubieran seguido un plan antiguo cuidadosamente trazado. Los reyes celebraron, el Vaticano proclamó victoria, los enemigos del temple compartieron sus bienes, pero lo que nadie comprendió es que lo que estaban destruyendo era solo la fachada visible. La verdadera esencia templaria había sido resguardada, oculta, dispersa bajo códigos, símbolos y ritos transmitidos de generación en generación. Muchos historiadores modernos descartan estas ideas como exageraciones, pero no pueden explicar por qué siglos después símbolos templarios aparecieron en logias masónicas, en catedrales góticas, en templos discretos de órdenes esotéricas o en documentos que fueron utilizados por sociedades secretas del Renacimiento, como si los templarios hubieran esparcido fragmentos de su conocimiento por todo el continente, esperando que algún día, en algún momento de la historia, todos esos fragmentos fueran entendidos. Lo más inquietante llega ahora en su legado. No solo sobrevivió, sino que parece haber influido en procesos históricos posteriores. La creación de ciertas instituciones financieras modernas tiene similitudes con la estructura templaria. El diseño de catedrales góticas conserva proporciones asociadas a la geometría que estudiaron, y el concepto de una hermandad que opera más allá de fronteras y reinos resuena en múltiples organizaciones que nacieron siglos después. Entonces, ¿qué representa realmente el juicio contra los templarios? No fue simplemente una purga religiosa, no fue un caso judicial, fue un acto desesperado del poder establecido para destruir algo que nunca debió haber conocido. La Iglesia y la corona temían no a los templarios, sino a lo que habían descubierto. Temían a un conocimiento que podía liberar a la mente humana de estructuras que la habían mantenido sometida durante millones de vidas. Y aunque destruyeron castillos, quemaron archivos y encendieron hogueras, no pudieron apagar la llama interior que los templarios habían despertado. Esa llama que hablaba de libertad, de poder interior, de conexión directa con lo divino, un mensaje que sigue vivo incluso hoy, oculto entre símbolos que muchos observan, pero pocos entienden. Así termina este relato. Un juicio que jamás buscó justicia, un fuego que pretendió borrar la verdad, y una orden que, según todas las señales, sigue viva donde nadie la busca. Suscríbete si sientes que esta historia te dejó más preguntas que respuestas. Aquí seguimos el rastro de lo que la historia oficial intenta enterrar. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.